genero la imagen de frente con el plano de seccionamiento, genero la escena, la guardo, la pongo en proyección paralela, oculto el plano de seccionamiento para que no aparezca en la imagen. Y cuando la tengo lista para exportar JPG, también la tengo lista para exportar como DWG. Lo único que varía es que cuando voy a archivo a exportar, en vez de elegir un gráfico 2D de formato JPG acá, voy a elegir un archivo 2D de AutoCAD, que es archivo DWG de AutoCAD. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando al principio del cursado yo insistía con que había que reconocer un archivo de dibujo, una extensión de archivo, una extensión de plantilla, etcétera, etcétera? Bueno, Sí. conocer eso me permite que yo sepa que el archivo de AutoCAD que necesito es el DWG, porque acá hay otro formato de XF, que es un formato de intercambio que no hace falta que lo utilicemos. Y también me dice que puedo generar archivos de imágenes PNG, que son parecidos a los JPG, pero que tienen una capa de transparencia, o sea, puedo hacer que no tenga fondo esa imagen, o los JPG que venimos utilizando hasta ahora. Pero volviendo a tu pregunta, lo que vos me preguntas es cómo exportar en formato DWG. Voy a exportar gráfico 2D, en tipo de archivo selecciono archivo DWG de AutoCAD. Y después en opciones puedo configurar algunas opciones en particular. Por ejemplo, la primera es a qué versión de AutoCAD quiero convertir mi archivo. Si están trabajando con un AutoCAD 2015, por ejemplo, tienen que configurar para que sea un AutoCAD 2013 o anterior, porque si lo guardan como AutoCAD 2018, no lo van a poder abrir en su AutoCAD 2013. Entonces esto casi que da lo mismo cuál seleccionan, todo va a estar en función de la versión de AutoCAD que ustedes están utilizando. Entonces supongamos que lo quieren guardar como AutoCAD 2010, seleccionan esa opción. Después le tienen que decir de qué escala y de qué tamaño quieren ese archivo. Entonces acá hay un casillero que dice tamaño real. Ese tiene que estar activado para que el frente genere un archivo de AutoCAD que esté en escala, donde 0,50 unidades de pantalla sea 0,50 metros o 50 centímetros. Entonces acá dejo tildado el tamaño y la escala del dibujo. Después me dice si quiero líneas de perfil. Las líneas de perfil son los bordes perimetrales de la imagen. Esas no las necesito. Entonces, en líneas de perfil yo le voy a decir que no quiero líneas de perfil. Pongo ninguno ahí. ¿De acuerdo? Yo no sé por qué motivo tenía seleccionado polilíneas con anchura. En forma predeterminada acá sale ninguno. Y no se van a generar esas líneas de perfil. Las líneas de perfil es como si yo contorneara los bordes del frente que estoy generando. No las necesito esas, entonces le pongo que no. Después le digo que si quiero generar líneas de sección, en el caso que hayan líneas de sección, pero esperen, voy a elegir un corte mejor que un frente para que vean más claramente lo que les quiero explicar. Vamos a hacer este corte 1. Entonces voy de nuevo a archivo, que era exportar gráfico 2D. Le digo a dónde lo voy a guardar. Y en las opciones volvemos a seleccionar AutoCAD 2010, sin líneas de perfil. Y en líneas de sección, fíjense que acá me dice ninguno, pero sin embargo siempre va a exportar las líneas de sección. Y yo puedo establecer si quiero darle un espesor determinado a esas líneas de sección con polilíneas con anchura. Y en ese caso el espesor puede ser automático o lo puedo determinar yo. O en vez de polilíneas, le puedo decir que sean líneas con un grosor determinado y lo mismo. Si no seleccionan ninguno, no importa. Si seleccionan ninguno, pueden olvidarse de las otras dos opciones porque las líneas de sección, el programa las genera automáticamente, aunque esté en ninguno acá. Y por último,
Bueno, estas líneas de extensión no tiene ninguna importancia. Y acá le puedo, esto no me acuerdo qué es mostrar opciones de línea oculta. Y con el botón por defecto puedo hacer un clic y configurar todos los valores a los valores predeterminados. Si hago un clic por defecto, fíjense que aparece acá que me va a generar líneas de perfil con entidades de líneas con un grosor automático, etcétera, etcétera. Yo puedo poner ninguno de estos dos, no pasa nada. Hago un clic en aceptar. Y ahora sí, cuando pongo exportar, me va a guardar un archivo que se llama tp2dwg. Yo le voy a cambiar el nombre. Yo le voy a poner tp2su para acordarme que este archivo ha sido generado en SketchUp y está guardado en la carpeta cursado simultáneo, trabajos prácticos de clase. Acá lo voy a poner. Acuérdense la ubicación, no que yo después me olvido. Entonces hago un clic en exportar y se ha generado ese archivo de AutoCAD. Si yo ahora voy a AutoCAD y le digo que voy a abrir ese archivo, lo busco en la carpeta prácticos clase. Acá está TP2 de SketchUp. Hago un clic en abrir. A continuación detecta que no se ha desarrollado con un producto de Autodesk, se ha hecho con SketchUp el archivo. Entonces me da la posibilidad de cancelar la apertura del mismo o de decirle que quiero abrirlo igual, que es lo que nosotros le vamos a decir. Y acá tenemos el archivo DWG de lo que nosotros hemos generado. Y analicemos qué ha generado SketchUp. Si voy al listado de capas, fíjense que tengo una capa 0, una capa para los perfiles, que hemos dicho que era el contorno de los objetos que estoy representando, y una capa para los objetos que están cortados. Entonces, veamos qué ocurre si apago la capa de perfiles. No pasa nada. El programa no ha generado perfiles. Si apago la capa 0, el programa me avisa que estoy por desactivar la capa actual, le digo que la quiero desactivar y me desactiva todos los objetos que están en vista en ese frente. Y por último, si desactivo la capa Section Cut Edge, me desaparecen todos los objetos que están cortados en ese frente. ¿Sí? Entonces, de nuevo, prendo Profile, fíjense que la capa Profile no tiene nada, prendo objetos en corte, que es Section, la capa Section, y me muestra los objetos que están cortados, y enciendo la capa 0 y me muestra los objetos que están en vista, ¿sí? Entonces yo a este archivo lo puedo insertar en mi práctico de AutoCAD y directamente calcarlo en las capas que correspondan y dejar esto como está. O podría hacer otra cosa, esto fuera, no está en los videos de clase, pero yo podría abrir el administrador de capas y decirle que esta capa que se llama Section, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner muros corte, por ejemplo. Entonces va a ser de color verde, como son los muros corte que nosotros estamos dibujando. Y después voy a ocultar esa capa, la voy a congelar, mejor dicho. Me quedo con el resto de los objetos. Algunos están mal por lo que veo, pero ya lo vamos a corregir. Y todos los otros objetos, todo esto que está en la capa 0, lo ubico en la capa vista. Entonces ahora puedo ocultar la capa vista, ocultar la capa muros corte, ocultar la capa profile, y esto que está todavía en la capa 0 tendría que ver si pertenecen a objetos en corte o a objetos en vista. Y de esa manera yo puedo tomar los elementos que he traído de SketchUp y tenerlos directamente dibujados en la capa que corresponde. Estas líneas pertenecen, por ejemplo, a la capa vista, son objetos que están en vista, lo puedo poner ahí, por eso desaparecen. En cambio, este objeto que tenía acá pertenece a la capa corte,
Lo puedo poner ahí. ¿Estamos? Sí, hay dos preguntas en ese punto. Sí. Uno, por ejemplo, los pisos que van cortados, que pertenecen a la capa línea de tierra, ¿verdad? Sí, Van pintados. van pintados. Ok. Y la En otra, realidad yo he simplificado la explicación, Marianela. En realidad sí, todas estas líneas, que son la línea de tierra, que tenemos que solucionar un problema que hay ahí, yo las he puesto directamente en la capa muros corte. En sí, son realidad, de línea de si tierra. ustedes usan este procedimiento, tienen que poner cada objeto en la capa que corresponde. Yo Ujú. por cuestión de explicarles más rápido he usado solo una capa corte y una capa vista, pero cada cosa va en la capa que corresponde. Y hay otro problema, fíjense cómo genera AutoCAD cómo genera SketchUp las líneas. Son Cuando hay un muchas, corte, por ejemplo, son muchas selecciono líneas. acá, fíjense que esta línea y esta son dos líneas diferentes, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo podría unirlas? Hay un comando de modificación que se llama juntar, perdón. Entonces yo con juntar le puedo decir que me junte esta línea con esta línea y ahora esta línea es una sola. Pero acá fíjense el problema que tengo. Tengo un millón de liñitas chicas. Entonces usar el comando juntar sería un laburo muy grande, tener que hacer uno por uno. Pero puedo usar un comando que se usa por teclado que se llama overkill. A ver si funciona. Me acuerdo, ahí está. Entonces les digo que voy a seleccionar todas estas líneas, doy enter, me da un parámetro que acepto sin modificar, y ahora todas esas líneas son una sola y esta es una sola. Entonces yo puedo hacer eso con todas las líneas, puedo ejecutar overkill, tiene un nombre en castellano que no me acuerdo, selecciono todo el dibujo, acepto, y ahora debería estar solucionado casi todos los problemas que se han presentado. Por ahí no soluciona alguno, pero fíjense que ahí ya los ha solucionado a casi todo. Creo que en castellano se llama eliminar, eliminar sobrante, todo junto. Es lo mismo. En castellano eliminar sobrante, en inglés overkill.